Muchas gracias, hermana María. Vamos a buscar aquella primera ocasión del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hace actos de presencia en el principio de su ministerio. La primera cosa que el Señor hizo para empezar su ministerio, ¿sabéis cuál fue? Su bautismo. Vamos a Mateo, capítulo 3, Mateo 3, versículo 16. Mateo 3, 16. Mateo 3, 16. Dice así la palabra de Dios. Leeré el 16 y el 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Quisiera, basándome en este mismo texto, en este principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, quisiera hablar de la Trinidad. La Trinidad involucrada en nuestra salvación. La Trinidad involucrada en nuestra salvación. Lo primero es decir que decir Trinidad es decir una unidad de tres. Eso es decir Trinidad, una unidad de tres. O lo que sería aplicado a la deidad es una unidad de tres personas divinas. Ahí tenemos. Desde luego, la Trinidad y todo lo que implica la Trinidad es más grande que la capacidad de la mente humana completa. Va mucho más allá. Pero nuestra salvación es obra conjunta de la Trinidad, y es el tema que quisiera hoy tratar, la involucración. ¿Cómo está involucrada la Trinidad en nuestra salvación? Algunos aceptan que Jesucristo es nuestro Salvador, pero excluyen a Dios Padre y a Dios Espíritu Santo de la obra de salvación, lo cual es una idea errónea. Es cierto que somos salvos por la sangre preciosa de Jesucristo, pero también es cierto que Dios Padre y Dios Espíritu Santo tienen su parte en la gran obra de nuestra salvación. Este tema es más importante de lo que nos podamos realmente imaginar, porque está en juego nuestra vida espiritual, nuestra salvación eterna, nuestro destino eterno, porque una mala doctrina puede llevar a una mala creencia. Y recuerda, aquel que no cree en el verdadero evangelio y de la manera bíblica correcta es declarado anatema, y ningún anatema verá el rostro de Dios. Así que vemos otras religiones que enseñan otras cosas. Y yo quiero estar seguro, no de lo que enseñan, sino de lo que Dios dice que tiene que ver con mi salvación. Así que, a fin de que no caigamos en este error en el que han caído algunos, Dios quiso darnos, al principio del ministerio público de Jesucristo, una clara indicación de que no vino solo Él, el Señor Jesucristo, y que no realizó la obra de nuestra redención
el Señor Jesucristo aparte de las otras personas de la Santísima Trinidad? Padre, Dios Padre, Hijo, Dios Hijo, Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, estaban involucrados en nuestra salvación. Ahora, quiero traeros a este texto y quiero hacer uso de vuestra imaginación. Imaginemos la escena que describe el pasaje que hemos leído. Jesucristo acaba de ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Un río que yo no sé si estaba más clarito en el día del Señor Jesucristo, pero cuando fui el año pasado me quedé boquiabierto. Parecía bastante, es verdad que han pasado muchos siglos, bastante sucio, bastante, no se veía nada de fondo, nada de nada. Y, en fin, se ha hecho un negocio de aquello. Por 10 euros te bautizan y te dan, a ver cómo era, no me acuerdo, 3 cositas ahí y te dan un certificado de que has sido bautizado en el río Jordán. De cualquier manera, si eres creyente como si no eres creyente, no te preocupes. Ahí hay uno que te echa el agua y yo digo, qué pena, qué triste. Si estuviera Juan el Bautista, ya hubiera puesto más de uno bien recto. Ya hubiera puesto más de uno bien. Porque con Juan el Bautista no iban a jugar y con nuestro Señor tampoco, por supuesto. Pero, ¿qué dice? Y en esta escena vemos ahí que Juan el Bautista testifica delante de todos que él, Jesús, es el Hijo del Señor, el Hijo de Dios, por la señal que Dios le dijo que iba a ver y que iba a percibir y que se le iba a manifestar. De tal manera que cuando vio a Jesús, dijo esa frase tan importante que nosotros tenemos aquí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Algo crucialmente importante para todo pecador, porque precisa de un inocente Cordero para que sea su sustituto por su delito, el cual la justa ley de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Así que ese Cordero que ellos anhelaban y esperaban un día, ahora se personificaba y era Jesús, Jesucristo. Os quiero llevar a este momento, Juan capítulo número 1. Vamos a leer el mismo texto paralelo, Juan capítulo número 1, el versículo número 29. Juan 1, 29. Leeré del 29 al 34. Dice, el siguiente día, Juan 1, 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi. He dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista
sumergió al Señor Jesús en el agua. Y el Señor Jesús salió del agua. Al subir del agua, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús de forma visible. Y Juan el Bautista dice: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y vemos ahí en el versículo 32, como si desde ese momento fuera a ser su constante compañero. El Espíritu Santo, desde ese momento, no fuera a ser, fue su constante compañero durante toda su estancia aquí en la tierra. Al mismo tiempo que esto ocurría, se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, esto no fue visible, esto fue maravillosamente audible, y la misma voz determinó qué persona era de la Trinidad. Lo que él mismo dijo, era la voz de Dios el Padre, que no se reveló de forma visible, sino de forma maravillosamente audible. Versículo número 18. Para ver realmente al Padre, nadie le ha visto jamás. Le pueden haber oído, y puede haber casos en que creo que era, y este es uno de ellos, era el Padre hablando. Pero dice el versículo 18, Juan 1, 18, a Dios nadie le vio jamás. Y es verdad, totalmente. Dice, pero han visto a Jesús. Pero Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios es espíritu. Y así es. La persona humana de la segunda persona de la Trinidad es lo que ha visto la humanidad. No han visto a Dios jamás. Ahora, sigo. Las palabras que dijo indican claramente que se trata de Dios el Padre, testificando de su Hijo amado. Por lo tanto, el inicio del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo quedó marcado por la manifestación pública de la unión íntima entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. El trino Dios, Dios trino, y Dios trino llamado Jehová. Jehová es el nombre del Dios trino, de la Trinidad. Y así vemos. Ahora, quisiera por un momento, siguiendo este texto, manifestar la obra y cómo están involucrados en la obra de salvación el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Pero antes quisiera orar para que el Señor bendiga este estudio. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, te damos muchas gracias por lo que tú nos enseñas. Muchas gracias por manifestarte a través de la Escritura, mediante la obra del Espíritu Santo, iluminándonos, Señor, manifestarte a nosotros, darte a conocer. Ni más ni menos que lo que la Escritura nos enseña. Ayúdanos, Señor, a abrir nuestros corazones, abrir nuestras mentes espirituales y que te veamos con esos ojos espirituales, Señor, que tú nos has dado, porque solo tú puedes hacerlo. Obra en cada alma, en cada persona aquí presente. Háblanos y enséñanos para que te honremos y te glorifiquemos. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, debemos dar gracias que el Hijo de Dios se convirtiera en hombre para librarnos de la condenación. Ya he dicho anteriormente que Dios es espíritu, pero la segunda persona de la Trinidad, de acuerdo con la Trinidad, tomó la decisión de hacerse hombre.
bajar a la tierra, dejó su gloria en el cielo y tomó la forma de hombre para sufrir en nuestro lugar como Cordero de Dios. Así lo anuncia este texto. Y basándonos en este texto vemos el hecho de que Juan el Bautista llamara a Jesús el Cordero de Dios ya involucra la obra profetizada de los corderos en el Antiguo Testamento que simbolizaban que un día vendría el Cordero de Dios que culminaría todo lo que estos corderos habían estado sufriendo simbólicamente por los pecados de cada uno de los que venían a implorar y pedir el perdón de Dios. Ahora Cristo sufriría el peso de todos los pecados de esos corderos que habían sufrido en el pasado, de esos que arrepentidos vinieran en el presente y de los que en el futuro necesitaran también de un cordero como tú y como yo para que fuera nuestro sustituto. Así que quedaba realmente muy claro que Jesucristo tenía una obra no pequeña que hacer por la humanidad, por cada uno de nosotros. Así que para que pudiéramos nosotros refugiarnos, o sea, Jesucristo se hizo hombre para que nosotros pudiéramos refugiarnos bajo su sangre derramada en la cruz y escapar así de la justa ira de Dios. Hermanos, ¿sabéis que cuando Cristo se bautizó nos dio una representación de su gran obra de redención? El bautismo ya nos indicó todo lo que venía detrás. Cada uno que ha pasado por las aguas del bautismo se le ha intentado enseñar y espero que haya comprendido, y si tú no lo has hecho, espero que lo comprendas para que un día también te bautices, lo que simbolizaba el bautismo del Señor Jesucristo, que luego, tiempo después, cumplió en su propia vida, nuestro Señor Jesucristo. Así que Él en su bautismo ya lo proclamó. Dijo Juan, o Jesús le dijo a Juan, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan le dice, ¿cómo tú vienes a mí para que yo te bautice? Si yo no soy digno ni de desatar la correa de tu calzado. Y él dice, deja para que toda justicia, para que cumplamos toda justicia. Por lo cual entiendo que no solo nos dejó un ejemplo para seguir, el que nos bauticemos, de hecho así el Señor en sus últimos días aquí en la tierra mandó en su gran comisión que presentáramos a Jesús y que aquellos que creyeran en Jesús fueran bautizados en el nombre de la Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que cumplió toda justicia. Y la justa demanda de Dios es que la paga del pecado es muerte. Esto incluía lo que Jesucristo representó. ¿Qué sucedió con Cristo cuando fue bautizado? La primera cosa, fue considerado el Señor Jesucristo como alguien que estaba muerto y por lo tanto fue sepultado bajo las aguas del Jordán. Fue así como mostró al mundo que había venido para ser obediente, y nos dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y que sería sepultado tal como ser sepultado es lo mismo que ser sumergido bajo las aguas. Pero el bautismo no consiste solo en ser sumergido bajo las aguas. De otra manera, pues sería ser ahogado, no ser bautizado, sino que tendría que ser sacado de las aguas.
y gracias a Dios que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros que hay que sacarles de las aguas. Si no, los pastores serían unos que... Bueno, pero así nos enseña el mismo Señor Jesucristo. Así que Cristo, el bautismo no consiste solo en ser sumergido bajo las aguas, sino en ser... Así que cuando el Señor fue levantado del agua, Él anunció públicamente su propia resurrección. Así que en el bautismo del Señor Jesucristo, Él ya estaba anunciando su propia resurrección. Y qué bueno es ver esto, y estoy intentando ser muy literal en lo que he escrito para que no diga algo que pueda sonar mal en cuanto a las Escrituras, porque son temas delicados. Se ha escrito mucho y se ha escrito muchas herejías sobre la Trinidad involucrada en la redención, en la salvación de cada uno de nosotros. Ahora, como os estoy diciendo, así que Cristo por el bautismo anuncia que Él, lo que está diciendo es: yo moriré por los pecados y resucitaré al tercer día por los pecadores, y después de 40 días subiré al cielo e intercederé y rogaré por los pecadores. Y eso es lo que Él, a través del bautismo, nos está diciendo a cada creyente que lee esto y que recuerda el bautismo del Señor Jesucristo. No es el bautismo lo que nos salva, es el hecho de que Cristo fue bautizado por ti, cumpliendo en su cuerpo todo lo que simbolizaba ese bautismo. Y esa es la obra de la redención que hizo Cristo por nosotros. Por lo tanto, por eso cuando nos bautizamos en Cristo, espiritualmente, recibimos esa salvación, porque Él ya lo hizo por nosotros. Pero el bautismo físico que hacemos es un testimonio de la obra que Dios hizo, o Jesús hizo por nosotros. Así que en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que tenemos en el Señor Jesucristo aquel que fue nuestro sustituto, el justo por los injustos. Aquel que en este bautismo dijo: esto es lo que yo voy a hacer por vosotros. Voy a morir, voy a ser sepultado, ahí está en el bautismo simbolizado, y voy a ser resucitado al tercer día por los pecadores, para subir al cielo e interceder y rogar por ellos para siempre. Así que qué bueno que al ver al Señor Jesucristo, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, el santo ser que es Jesús, Él fue engendrado, no fue creado, porque Él siempre ha sido eterno. El hombre fue engendrado en María. Y así que ese ser fue llamado Hijo de Dios. Ahora, vamos a fijarnos en el Espíritu Santo. Vamos a poner nuestros ojos en el Espíritu de Dios o Espíritu de Cristo. A fin de cuentas, son dos nombres o tres nombres: Espíritu Santo, Espíritu de Cristo o Espíritu de Dios. Son tres nombres para hablar de la misma persona de la Trinidad, pero también para denotar y dejar claro la relación que hay en la Trinidad, que son uno, realmente. Y sin embargo, en tres personas. Otra vez, vuelvo a decir, algo más grande que la mente finita de la humanidad. ¿Os acordáis cómo Jesús se
adjudicó a sí mismo las palabras que leyó en la sinagoga de Nazaret. Jesús fue a Nazaret, su pueblo, donde vivía su padre y su madre, su padre adoptivo, por supuesto, y su madre María, y entró en la sinagoga y, como costumbre que tenían, pedían que aquel que quería hablar se levantara, abriera la palabra de Dios, leyera y luego se sentara y explicara alguna cosa. Y él, en Lucas capítulo 4, versículo 18, leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fue el Espíritu de Dios quien dio éxito al ministerio del Señor Jesucristo. Él comienza diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha puesto para todo esto. Es la obra del Espíritu Santo en el Señor Jesucristo. Y es, por supuesto, nadie puede ser salvo sin la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, nos dice la palabra de Dios. Si tú no has sido convencido de pecado, entonces la obra del Espíritu Santo todavía no ha sido eficaz en tu vida. Nos dice en Juan 16, 8, Él convence de pecado. Él es el único que puede cambiar un corazón de piedra y darte un corazón de carne, realmente. Es la obra del Espíritu Santo. Él siempre obra, el Espíritu Santo siempre obra conforme a la voluntad de Dios. Y así lo dijo el Señor Jesucristo: Él toma de lo mío y os lo hará saber. Él toma del Padre, Él es enviado del Padre y os dará todo lo que el Padre os dirá, todo lo que el Padre quiere para vuestras vidas. Por nuestra naturaleza, estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, nos dice la palabra de Dios. Y solo el Espíritu Santo nos puede dar vida espiritual. Él es el que da vida. Lo mismo en cuanto a nuestra ceguera espiritual. Solo el Espíritu Santo nos puede dar vista espiritual. La obra misma de Cristo en la cruz no está a nuestra disposición hasta que el Espíritu Santo nos la revela. O sea, la misma obra de salvación de Cristo en la cruz es el Espíritu Santo que toca, es el Espíritu Santo que habla, es el Espíritu Santo que cambia, es el Espíritu Santo que abre para que seamos por Él transformados. Tenemos que fijar los ojos en Cristo, sí, y Él nos salvará. Tenemos que confiar en Cristo para que su sangre preciosa cubra nuestra vida pecadora, por supuesto. Pero nunca habríamos fijado nuestros ojos en Cristo, ni confiado en Jesús, si no fuera que el Padre, que envió al Hijo, nos impulsara a hacerlo por medio de su Espíritu Santo, obrando eficazmente en nosotros. Hermanos, son palabras medidas para entender perfectamente que esa obra del Espíritu Santo es importantísima. Mira si el Señor Jesucristo creyó que era importante la obra del Espíritu Santo, que Él, cuando se dirigió a nosotros o sus discípulos y también se escribió para que llegara a nosotros, nos dijo: cuidado, respeten al Espíritu Santo, honren al Espíritu Santo, reverencien al Espíritu Santo, no hagan burla ni desprecio del Espíritu Santo para nada.
Así dijo el Señor Jesucristo. Él dijo en Mateo 12:32, cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Hermanos, la salvación está en juego en cuanto al Espíritu Santo. Si no hay salvación ni en este siglo ni en el venidero, es que el Espíritu Santo es crucialmente importante. Y por supuesto, cuando yo estoy hablando, son palabras humanas para expresar verdades divinas. Entender que si ahora estoy poniendo énfasis en el Espíritu Santo, no malinterpretéis que estoy quitando énfasis al Hijo ni al Padre. Para nada. ¿Entendéis? Porque muchas veces algunas iglesias o algunas denominaciones ponen tanto énfasis en el Espíritu Santo que minimizan tanto al Padre como al Hijo, y es el Espíritu Santo el único. Y no es eso lo que la palabra de Dios nos enseña. Y lo mismo, ¿sabéis que hay iglesias que se llaman solo Jesús? Y solo Jesús es el que salva, el que obra. Ni el Espíritu Santo es una fuerza y el Padre sencillamente es Jesús hecho carne. Y no es así. Cuidado con una mala interpretación de lo que dice literalmente la palabra de Dios. Por eso es importante entender, es el Espíritu Santo que da vida. Juan 3:6. Es el Espíritu Santo que instruye. Juan 14:26. Es el Espíritu Santo que santifica. Primera de Pedro 1:2. El Espíritu Santo es que obra esa santidad en nuestras vidas. En Primera de Pedro 1:2. Es el Espíritu Santo que persevera, te hace a ti mantenerte fiel y firme y persevera y está contigo constantemente. Ha prometido hacer su morada en tu corazón y el día que tú aceptaste a Jesús, va a perseverar hasta el fin, a tu lado. Él es el que persevera. Segunda de Timoteo 1:13 y 14. Pero además, no solamente eso, nos hace aptos, el Espíritu Santo nos hace aptos para ser partícipes de la herencia de los santos en luz. En Colosenses 1:12. Hay muchos textos para apoyar esto y ver verdaderamente que la obra del Espíritu Santo en nuestro tiempo aquí en la tierra es crucial. Pero, ¿y qué del Padre? Ya el tiempo se nos va. Pensemos también en Dios Padre. Pero pensemos con Él, en Dios Padre, con el mismo respeto, con la misma honra y con la misma reverencia que le debemos dar al Hijo, o que le hemos mostrado que le debemos dar al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Qué dice en nuestro texto de hoy que hemos leído en Mateo? En Mateo al principio. ¿Qué dice nuestro texto que hemos leído? El Padre, ¿qué dice el Padre acerca de Cristo? ¿Cómo lo llama? Su Hijo. Lo llama su Hijo. Se ha dicho mucho sobre cómo puede Cristo ser igual al Padre e igualmente eterno y aún así ser el Hijo. Claro, volvemos otra vez a mentes racionales, mentes carnales, mentes humanas, mentes finitas, tratando de racionalizar, tratando de imaginar lo que es la mente de un ser infinito, de un ser tan inmenso y tan grande como es la mente de Dios, la mente de Jehová, la mente de la Trinidad. Y al pensar en esto dices, pero ¿cómo puede ser si yo veo que yo soy José y el Hijo
en este caso ha sido al revés. El mayor es el padre, el hijo es el menor. Sí, quizá de edad, pero de inteligencia es al revés. Pero ¿qué vamos a hacer? Pero aquí tenemos, y decimos, no puede ser el hijo, es lo que dicen algunos, el hijo igual que el padre. Siempre el hijo es menor que el padre. Pero la palabra de Dios dice bien claramente. De hecho, os digo ya, en el pueblo nos miraron a Alejandro y a mí, y entonces dijeron, anda, este es español, pero tú, pues es mi hijo. Ah, pues, no parece tu hijo. Bueno, es hijo de mi mujer, y mío también, pero se parece a mi mujer. Ahí está. Pero sin embargo, el Hijo de Dios, Dios Hijo, dijo de Dios Padre, yo y el Padre, uno somos. Yo no puedo decir eso de Alejandro. Alejandro no puede decir eso de mí. Sin embargo, tenemos el mismo apellido, pero hay matices. Con Dios Padre y Dios Hijo son dos personas y son un solo Dios, un solo Dios. Lo he dicho bien. Qué importante es. Entonces aquí esto es un misterio y confieso que soy incapaz de comprender y explicar todo lo que esto realmente significa o simboliza. Pero sí que os digo una cosa. Creo que Él es quien la Escritura constantemente llama. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Padre Dios, igual al Padre Dios. El Padre no solo llama a Cristo mi Hijo, sino que sigue diciendo más. Dice, es mi Hijo amado. Y es su Hijo amado. Aquí se nos revela el perfecto amor que hay entre cada una de las personas de la Trinidad. Un amor único, un amor perfecto, un amor que nunca hay divergencias en sus intereses. Son uno en corazón, uno en su propósito, son uno en todo sentido. Y así dijo el Señor Jesucristo. En Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Además, el Padre dice de Cristo que ese Hijo que es amado, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todo lo que Él dijo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él pensó, todo lo que Él obedeció al Padre, en el Padre tenía complacencia, era la voluntad del Padre. Así que, y esto te concierne a ti y me concierne a mí. Que el Padre tenga complacencia en el Hijo, te involucra a ti y a mí. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. Yo quiero ser aceptado por Dios, yo quiero ir al cielo de Dios y quiero recibir el amor de Dios. El perdón de Dios. Así que para que esto sea una realidad en mi vida, si estamos unidos a Cristo tanto como para ser uno con Él, también Dios estará complacido contigo por tu relación con tu Hijo amado. Así que la pregunta es, ¿qué es Cristo para ti? ¿Qué es Cristo en ti? ¿Cómo vives tu vida? Porque el único que en toda la historia de la humanidad ha complacido al Padre plenamente y completamente ha sido el Hijo amado, en quien Él tenía complacencia. Y en su Hijo amado, así vemos realmente que Dios estará complacido contigo si tu relación con el Hijo amado es una de uno con Él. ¿Puede el pecador en sí mismo ser agradable a Dios? No, no puede el pecador en sí mismo ser agradable a Dios. Pero todos los que están en Cristo son aceptos
en el amado, dice Efesios 1:6. En Cristo somos aceptados en el amado. Dios te acepta en Cristo. El Padre de Cristo está tan contento con su Hijo que todos los que Él representa son agradables a Dios por razón del Hijo, de Él. Ahora la pregunta es, ¿has puesto tu fe verdadera en Él? Si has creído en Él y confías plenamente en Él, el Padre te considera parte del cuerpo de su Hijo, la Iglesia, y en virtud de Él está complacido contigo. Así que vemos realmente que en esa salvación el Hijo obra la salvación. El Espíritu Santo influye en tu vida para que tú le recibas. Y es la voluntad del Padre que envió al Hijo, y el Hijo hizo la voluntad del Padre, y el Padre es el que envía al Espíritu Santo para que hoy tú y yo creamos en Él. Jesús está de pie en la ribera del río Jordán, y el Espíritu Santo descendiéndose y posándose sobre Él, y permaneciendo en Él. Y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo único que puedo decir en cuanto a este mensaje son las palabras de Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay vida eterna para todo aquel que de verdad, por fe, fija sus ojos en Él. ¿Has creído en Jesús? ¿Has dejado que el Espíritu Santo obre en tu corazón?